Buen día, sean bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Laboral 2 de la Universidad Rural de Guatemala. Saluda a la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. El día de hoy estaremos estudiando el contenido de la semana 13 del curso de Derecho Laboral 2 con el tema Forma de expresión del derecho colectivo del trabajo. Daremos continuidad a la conferencia de la semana pasada. Sean todos bienvenidos. Objetivos de la clase. Instruir al estudiante sobre los procedimientos para obtener la declaratoria de legalidad y la declaratoria de ilegitimidad del movimiento de huelga. Determinar las consecuencias o efectos de la declaratoria de legalidad e ilegitimidad, justicia e injusticia de la huelga y conocer las actividades laborales que tienen limitación parcial para el ejercicio del derecho de huelga. Estaremos utilizando Código de Trabajo, Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto 71-86 del Congreso de la República, que contiene la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga para Trabajadores del Estado. Los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo han reconocido que el derecho de huelga es resultado inseparable del derecho de sindicalización, protegido por el Convenio 87 de la OIT. De ese Convenio 87 deriva el derecho de las organizaciones de trabajadores de aplicar sus propios programas de actividades para la defensa de sus intereses económicos y sociales que les son comunes al grupo de trabajadores. Recapitulando la conferencia de la semana pasada, mencionaba algunos de las normas de la legislación en la cual se encuentra regulado el derecho de huelga. Para completar dicha información, hay otros instrumentos internacionales que de manera explícita hacen referencia al tema del derecho de huelga. Tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 8, numeral 1, literal D, para que ustedes puedan tomar nota de estos otros instrumentos internacionales, de los artículos citados, y complementen la información que les proporcioné la semana pasada. También está la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de 1948, en su artículo 27. Y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1988, en su artículo 8, numeral 1, literal B. Les decía, el día de hoy vamos a dar continuidad a la conferencia de la semana pasada. Habíamos dado inicio al estudio de las formas de expresión del derecho colectivo de trabajo. La semana pasada estábamos abordando el tema de la huelga, nociones generales. Hoy vamos a ver parte de los procedimientos para la declaratoria de los diferentes tipos de huelga, que ya la semana pasada vimos su clasificación. Entonces hoy vamos a ver el procedimiento para esos tipos de huelga y los efectos o consecuencias que traen para los patronos y para los trabajadores cada uno de estas huelgas. El procedimiento para obtener la declaratoria de huelga legal. Ya tenemos la definición de qué es la huelga legal, que está regulada en el artículo 239 del Código de Trabajo, y los requisitos que se deben de llenar para que sea declarada huelga legal en el artículo 241 del Código de Trabajo. Entonces vamos a ver el procedimiento en general. El procedimiento para que el juez declare que una huelga es legal inicia con el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social,
ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Se le presenta la solicitud planteando el conflicto colectivo de carácter económico-social y adjuntando el pliego de peticiones correspondientes. Ese planteamiento, esa demanda colectiva, puede ser promovida por un grupo coaligado de trabajadores para obligar al patrono a suscribir un convenio colectivo de condiciones de trabajo. O bien puede ser planteado también por un sindicato de trabajadores con el propósito de obligar al patrono a negociar la suscripción de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Presentada la solicitud, llenados los requisitos legales, el juez admite para su trámite la demanda colectiva, notifica a las partes y posteriormente se procede a integrar el Tribunal de Conciliación. Integrado ya el Tribunal de Conciliación y notificada a las partes, se da inicio a la fase de conciliación, ya ante el Tribunal de Conciliación. Aquí ya es el Tribunal de Conciliación el competente para conocer a partir de la fase de conciliación. Recordamos la integración del Tribunal de Conciliación, es integrado por el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ante el cual se promovió el conflicto colectivo o la demanda colectiva. Un representante de los trabajadores, un representante de los patronos. En la fase de conciliación, ya integrado el tribunal, esa fase de conciliación debe durar, no puede exceder de un plazo de 15 días. En ese plazo, el Tribunal de Conciliación va a convocar a las partes a una audiencia a través de los delegados que representan a cada parte, según el artículo 393 del Código de Trabajo. En esa fase de conciliación está prohibida la interposición de recursos, excepciones y cualquier otra medida que tienda a entorpecer o a demorar el trámite del proceso. Artículo 383 del Código de Trabajo. En ese periodo de conciliación, la fase de conciliación de 15 días, si se llegara a un acuerdo, si hay conciliación, se suscribe el convenio o el pacto colectivo de condiciones de trabajo y ahí finalizaría el conflicto de carácter económico-social. Pero si no hay conciliación en ese plazo de 15 días, el tribunal da por fracasada la conciliación y procede a dictar un pliego de recomendaciones para las partes, sin que esas recomendaciones tengan carácter coercitivo o carácter obligatorio para las partes. Solo son recomendaciones que el Tribunal de Conciliación les hace a las partes. En este caso, al no haber conciliación, continúa con el trámite para la declaratoria de la huelga legal. A partir de que se dio por fracasada la fase de conciliación, inicia el procedimiento para obtener la declaratoria de la huelga legal. Acá asume el control nuevamente del proceso el titular del juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, que conoce el caso. Ya no va a conocer el Tribunal de Conciliación, sino que ya es competencia exclusiva del juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Dentro de las 24 horas siguientes de que fracasó la fase de conciliación, cualquiera de las partes, ya sea la parte patronal o la parte obrera, puede pedir al juez de primera instancia que conoce el caso que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga. Fundamento, artículo 394 del Código de Trabajo. Presentada esa solicitud ante el juez procede a verificar si los trabajadores han cumplido con los requisitos que establece el artículo 239 y el artículo 241 del Código de Trabajo. Dependiendo si reúne o no los requisitos, el juez va a hacer la declaratoria de huelga legal
y en caso de que no reúna los requisitos de esos dos artículos, entonces va a ser la declaratoria de que es una huelga ilegal. Para verificar si se cumplen o no los requisitos legales, el juez ordena a la Inspección General de Trabajo que haga un recuento del número de trabajadores que apoyan el movimiento de huelga para verificar si constituyen la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en ese centro de trabajo. Posteriormente a que la Inspección General de Trabajo ha verificado el número de trabajadores que apoyan el movimiento de huelga, el juez emite el pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga, artículo 394, Código de Trabajo. Emitida esa resolución por el juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social, eleva a consulta esa resolución en forma inmediata a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social corresponde. Dicha sala hará un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de los autos que le fueron remitidos por el juez de primera instancia. Artículo 394 del Código de Trabajo. Emitida esa resolución definitiva por la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, se notifica a las partes y a la Dirección General de Trabajo por vía telegráfica. Artículo 394 del Código de Trabajo. En el caso de que la resolución emitida por el juez, pronunciamiento del juez de primera instancia y confirmado por la Sala de Apelaciones, declaran que la huelga es legal, a partir de que son notificados, los trabajadores tienen un plazo de 20 días para ir a la huelga. Entonces, el objetivo de que el juez haga el pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga es autorizar a los trabajadores para que vayan a la huelga. Esa declaratoria, les decía, solo se circunscribe para autorizar a los trabajadores para que vayan a la huelga y dejen de laborar. Y en esa resolución no se resuelve el fondo del conflicto. Únicamente se les está autorizando a los trabajadores para que vayan a la huelga. Entonces, con esa declaratoria, con la notificación, termina el trámite del procedimiento para la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga. Este procedimiento es para los trabajadores del sector privado, también aplica para los trabajadores del Estado, con algunas diferencias que regula el decreto 71-86 del Congreso, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga para trabajadores del Estado. La diferencia de trámite es que previo a ir a plantear el conflicto colectivo, la demanda colectiva, obligatoriamente los trabajadores del Estado que pueden ir a la huelga deben de agotar la vía directa de manera obligatoria. El plazo de la negociación en la vía directa para trabajadores del Estado es de 30 días y ese plazo puede ser ampliado por acuerdo de las partes. Esa es la diferencia. Por lo demás, rige el mismo procedimiento hasta la etapa de declaratoria de legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga. Declarada ya por parte del juez y notificada de las partes, ya gozan los trabajadores ya gozan de 20 días para ir a la huelga, se puede dar paso a la siguiente etapa en el proceso, que es el procedimiento para la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga. Declarada la huelga legal, entonces acá el requisito para que se pueda hacer, el juez pueda pronunciarse sobre la justicia o injusticia de la huelga es que anteriormente haya hecho la declaratoria
en el sentido de que la huelga es legal, que haya autorizado a los trabajadores para que vayan a la huelga. Declarada la huelga legal, cualquiera de las partes puede pedir al juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento de huelga. El Código de Trabajo no señala plazo para que se haga esta petición. Artículo 396 del Código de Trabajo regula todo el procedimiento para la declaratoria de la justicia o injusticia de la huelga. Echa la solicitud al juez para que se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga. El juez debe hacer dicho pronunciamiento dentro de los 15 días siguientes a recibida la solicitud de la parte interesada. Dentro de ese plazo de 15 días, el juez debe recabar información y pruebas necesarias para poder emitir su resolución, incluyendo dictámenes técnicos económicos que debe solicitar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene 10 días, un plazo de 10 días para rendir dicho dictamen. Ese dictamen y las pruebas que recabe el juez y la información que recabe será la base para que haga la declaratoria de la justicia o injusticia del movimiento de huelga. Reunida esa información, el juez, en el plazo de 15 días, a partir de que se le formuló la solicitud para que se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga, debe emitir el auto a través del cual hace la declaratoria de justicia o injusticia del movimiento de huelga. Dicho auto pone fin al conflicto entre trabajadores y patronos, es decir que a través de ese auto en el cual el juez declara que la huelga es justa o que es injusta, se está poniendo fin, se está resolviendo el fondo del conflicto de carácter económico-social entre patronos y trabajadores. Al ser una resolución de fondo, ese auto, y al tener carácter definitivo, es apelable ante la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social jurisdiccional, quien conocerá en alzada según el artículo 365 del Código de Trabajo, en el cual se regula el procedimiento. Entonces, ese sería el procedimiento para la declaratoria de justicia o injusticia de huelga, y el anterior, el procedimiento para la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga. Otro procedimiento aparte de los anteriores, que es distinto, es el procedimiento para obtener la declaratoria de huelga ilegítima o huelga de hecho, para que el juez haga la declaratoria de que una huelga es ilegítima o de hecho. Artículo 394 del Código de Trabajo indica: para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro, este trámite es aplicable también en el caso del paro laboral, acordados y mantenidos de hecho. Ya recordamos cuándo es una huelga ilegítima o de hecho, aquella que no se han agotado los procedimientos legales, que los trabajadores de manera espontánea y sin pedir autorización al juez se van a una huelga, sin siquiera intentar negociar con la parte patronal y mucho menos acudir a la vía judicial. Entonces, en ese caso, para que el juez declare que esa huelga es ilegal o de hecho, se tramita en forma de incidentes, por la vía de los incidentes regulado en la ley del organismo judicial, con excepción del periodo de prueba de dicho trámite de los incidentes, que en el caso de materia laboral para la declaratoria de huelga ilegítima, el periodo de prueba es de 5 días, según el artículo 394 del Código de Trabajo. El trámite de los incidentes lo regula la ley del organismo judicial a partir del artículo 135 al 140. Inicia el trámite, el procedimiento de los incidentes para la declaratoria de huelga ilegítima o de hecho,
con la presentación de la solicitud ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Admite para trámite, notifica a las partes confiriendo audiencia a los otros interesados por el plazo de 2 días para que hagan uso del derecho de defensa. Artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial. Seguidamente se abre a prueba el procedimiento por el plazo de 5 días, según lo estipulado en el artículo 394 del Código de Trabajo. Vencido el periodo de prueba, el juez emite la resolución haciendo la declaratoria si la huelga es ilegítima o de hecho. Esa resolución la debe emitir en un plazo de 3 días siguientes o posteriores al vencimiento del periodo de prueba. Artículo 140 de la Ley del Organismo Judicial. Ya pasando a otro tema, ¿cuáles son las consecuencias o efectos de que el juez haga la declaratoria de que una huelga es legal o que una huelga es ilegítima o la huelga es ilegal? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias? En el caso de que el juez haga la declaratoria de que la huelga es legal, el efecto es que se suspenden los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declaren por todo el tiempo que dure la huelga. Artículo 240 del Código de Trabajo. En el caso de que la huelga sea declarada ilegal, el efecto, en el caso que la huelga fue declarada ilegal, pero a pesar de eso los trabajadores se fueron a la huelga. En este caso, el tribunal debe fijar al patrono un plazo de 20 días. Durante ese plazo de 20 días, el patrono está facultado para despedir a los trabajadores sin responsabilidad de su parte. En este caso sería la facultad para despedir a los trabajadores que se fueron a la huelga. Artículo 244 del Código de Trabajo. En los casos de la huelga de hecho o huelga ilegítima, el tribunal, igualmente que en la huelga ilegal, fija al patrono un plazo de 20 días dentro del cual, sin responsabilidad del patrono, este puede despedir, dar por terminados los contratos de trabajo de los trabajadores que se fueron a la huelga de hecho o huelga ilegítima. Artículo 244 del Código de Trabajo. En esos artículos hagan las anotaciones correspondientes. En el caso del artículo 244, efecto de la huelga de hecho o huelga ilegítima. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos de que el juez haga la declaratoria de que la huelga es justa o que la huelga es injusta? Artículo 242 del Código de Trabajo. En el caso de que el juez declare que la huelga es justa, tiene como efecto o consecuencia que los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de salarios correspondientes a los días en que los trabajadores hayan holgado. Recordamos cuando la huelga es declarada justa. ¿En qué casos la huelga es declarada justa? Cuando se imputa al patrono como culpable del movimiento de la huelga. Los motivos que originaron a la huelga legal, son imputables al patrono. En este caso, tiene como consecuencia que el patrono debe pagar a los trabajadores los salarios correspondientes a todos los días que los trabajadores hayan estado en huelga. Otro de los efectos es que los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones hayan tenido que laborar durante el periodo que estuvo la huelga vigente, tienen derecho a que el patrono les pague salario doble. O sea, les debe pagar el patrono el salario ordinario que les correspondía y un salario extraordinario por haber laborado durante la huelga. Artículo 242 del Código de Trabajo.
Consecuencias o efectos de que el juez haya declarado que la huelga es injusta. Es decir, que al hacer el análisis correspondiente, el juez determinó que el patrono no era el culpable, no era el causante de la huelga, sino que son los trabajadores los culpables. Entonces, ¿cuáles son los efectos? El efecto es que los trabajadores que hayan ido a la huelga no van a tener derecho a percibir salario correspondiente al tiempo que estuvieron en huelga. Y otro de los efectos o consecuencias es que los trabajadores que hayan laborado durante el tiempo que la huelga estuvo vigente no van a tener derecho a salario doble, sino que únicamente van a tener derecho al salario ordinario que les correspondía. Artículo 242 del Código de Trabajo. Pasamos ya al siguiente tema, limitación parcial del ejercicio de huelga. Es importante conocer y aclararles que si bien la huelga es un derecho individual de todos los trabajadores que debe ser ejercido de manera colectiva, no es un derecho absoluto. Es decir, que para su ejercicio hay ciertas condiciones que se deben de cumplir, hay ciertas restricciones legales también. En el caso del artículo 104 y 116 de la Constitución, enumeran las condiciones y requisitos que se deben de llenar para poder ejercer el derecho de huelga. Igual, artículo 239 y 241 del Código de Trabajo. Y el artículo 4 del decreto 71-86 también regula condiciones, restricciones legales para el ejercicio del derecho de huelga. Respecto al ejercicio del derecho de huelga, también la propia legislación puede restringir o limitar. En algunos casos puede suspender y en otros casos especiales también puede prohibir. En casos excepcionales puede prohibir el ejercicio del derecho de huelga. Y esto es amparado inclusive por la legislación internacional. Tal es el caso del Convenio 87 de la OIT, artículo 3. Según el análisis realizado en el estudio general, párrafo 151. Entonces vamos a ver algunas de las condiciones, restricciones, limitaciones, causas de suspensión y prohibición del ejercicio del derecho de huelga. Hay formas en las cuales se puede limitar el ejercicio del derecho de huelga. Este derecho se puede limitar a través de una suspensión por mutuo consentimiento de las partes. También se puede suspender por orden judicial, es una forma de limitación también. Y también se puede limitar por disposición legal. Por mutuo consentimiento de las partes se puede suspender el ejercicio del derecho de huelga, según el artículo 256 del Código de Trabajo. Ese tema se trató en la conferencia pasada. Esa suspensión por mutuo consentimiento se da cuando al suscribir un pacto o un convenio colectivo de condiciones de trabajo, en el mismo se incluye una cláusula en la cual los trabajadores y el patrono se comprometen a no ir a la huelga, a no ejercer el derecho de huelga, mientras ninguna de las partes incumpla lo pactado o lo convenido. En los casos en que el convenio o el pacto haya sido suscrito por el patrono y el 60% de sus trabajadores. Artículo 256 del Código de Trabajo. También hay otra forma de limitación del ejercicio del derecho de huelga contenido en el artículo 256 del Código de Trabajo. Es una suspensión temporal por orden judicial por un periodo no mayor de 6 meses. Cuando las circunstancias del caso ameriten que el juez haga dicha declaratoria de suspensión del ejercicio del derecho de huelga por un periodo no
mayor de 6 meses. Artículo 256 del Código de Trabajo. Por disposición legal también se puede limitar, restringir, suspender e inclusive prohibir el ejercicio del derecho de huelga. Hay una limitación parcial que está contenida en el artículo 243, literal A y B del Código de Trabajo. Hay una limitación total para el ejercicio del derecho de huelga contenida en el artículo 243, literal C del Código de Trabajo. También esa limitación total está contenida en el artículo 4, literal D y literal E del decreto 71-86 del Congreso, que contiene la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Esa limitación total es para los trabajadores del Estado que prestan servicios esenciales. Y también por disposición legal se puede dar una limitación por parte del presidente de la República de Guatemala al ejercicio del derecho de huelga durante un estado de excepción. De acuerdo al artículo 138 de la Constitución, artículo 8, numeral 2 y 13, artículo 13, numeral 8, perdón, de la Ley de Orden Público. Ahí se regula el tema de los estados de excepción y en qué casos se puede limitar el ejercicio del derecho de huelga por parte del presidente de la República. Vamos a tratar esos temas a continuación. Tomen nota, por favor. Limitación parcial del ejercicio del derecho de huelga. Esa es una limitación parcial para trabajadores del sector privado. Artículo 243 del Código de Trabajo. Les explico por qué es para limitación parcial para trabajadores del sector privado. Porque para los trabajadores del sector público lo regula específicamente decreto 71-86 del Congreso, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Entonces vamos a aplicar esta limitación parcial del artículo 243, literal A y B, para trabajadores del sector privado. Son esas limitaciones para servicios esenciales. Hagan su anotación en este artículo 243, literal A y B, servicios esenciales con limitación parcial, sector privado. No pueden ejercer, de acuerdo a ese artículo, el derecho de huelga los trabajadores de las empresas de transporte, mientras, ahí subrayen ese término, mientras se encuentren en viaje y no haya terminado este. Entonces, es una limitación parcial porque hay una condicionante. Mientras ellos se encuentren de viaje, no pueden ejercer el derecho de huelga. Terminado el viaje, por lógica, sí podrían ejercer el derecho de huelga. Otra limitante parcial, el literal B, los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones, plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones. Aquí hay otra condicionante, por eso es parcial también esta limitación. Mientras, ahí subrayen, mientras no se proporcionara el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía públicas. Esas son limitaciones parciales. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estas limitaciones? Porque el Estado pretende proteger la salud, la seguridad, la economía públicas y sobre todo la vida de la población, porque califica estos trabajos, estas labores como esenciales para la población. Entonces, en el caso de la literal B, previo a que puedan ir a la huelga, se necesita que se establezcan turnos para que esas labores no se suspendan totalmente, sino que hayan trabajadores turnándose para prestar estos servicios y no afectar la salud, seguridad y economía públicas. Y la literal C de ese artículo 243, pues corresponde a los trabajadores del Estado,
prestan seguridad pública y está regulada en la ley específica que más adelante vamos a estar tratando. Para el caso de la literal A y B, se deben de establecer turnos de emergencia para que se pueda ejercer el derecho de huelga. Cuando se trate de alguno de esos servicios, el tribunal que conoce el conflicto, previo a resolver la solicitud del artículo 394, es decir, sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, y solo cuando se hayan llenado los requisitos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. Ahí subrayen turnos de emergencia. A falta de ese acuerdo en esa audiencia, los turnos de emergencia los fijará el juez dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la referida audiencia. Artículo 243 del Código de Trabajo. Esos turnos de emergencia para asegurar la prestación del servicio mínimo se fijarán entre un 20 y 30% del total de trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate. Y en los casos de huelga gremial de los trabajadores de la misma profesión y oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. Artículo 243 del Código de Trabajo. Ahora sí vamos a analizar lo que indica Decreto 71-87 del Congreso respecto a la limitación total del derecho de huelga para trabajadores del Estado. Ese decreto establece una limitación total para que trabajadores del Estado puedan ejercer el derecho de huelga, pero esa limitación total en la cual se prohíbe el ejercicio del derecho de huelga es exclusivo para trabajadores que prestan servicios calificados como esenciales, servicios públicos esenciales. El artículo 4, literal E, del decreto 71-87 del Congreso indica que agotados los procedimientos de conciliación sin arribar a arreglo o convenio, la resolución de los conflictos de carácter económico-social en que participen trabajadores que presten servicios públicos esenciales, trabajadores del Estado que presten servicios públicos esenciales, deben de someterse obligatoriamente al arbitraje. Es decir, que de esta manera se está prohibiendo totalmente el ejercicio del derecho de huelga para estos trabajadores públicos que prestan servicios públicos esenciales. Estos trabajadores no pueden ir a la huelga, sino que se les proporciona otro procedimiento específico, que es el arbitraje, y deben de ejercerlo de manera obligatoria. Y ese procedimiento del arbitraje obligatorio está regulado en el Código de Trabajo. Capítulo 3, título 12 del Código de Trabajo. En este caso, el juez no está obligado a pronunciarse sobre la legalidad de la huelga. Bueno, ya nos quedó claro que trabajadores del Estado que prestan servicios públicos esenciales no pueden ejercer el derecho de huelga, sino que en caso de que surjan conflictos de carácter económico colectivo, deben de acudir al arbitraje obligatorio. Pero, ¿cuáles son esos servicios públicos esenciales? El artículo 4, literal D, del decreto 71-86 del Congreso, nos enumera que servicios públicos tienen carácter esencial. Dentro de estos, hospitales, centros y puestos de salud, servicios de higiene y aseo público. Son servicios estatales, servicio telefónico, de aeronavegación, telegráfico y de correo, también que pertenezcan al Estado. La administración de justicia y sus instituciones auxiliares. Entonces, el organismo judicial no se puede, los trabajadores del organismo judicial no pueden ir a la huelga, sino que arbitraje obligatorio. Transporte público urbano y extraurbano, estatal o municipal de todo tipo.
servicio de suministro de agua a la población y de producción, generación, transportación y distribución de energía eléctrica y de combustibles en general que pertenezcan al Estado, y los servicios de seguridad pública. O sea, la Policía Nacional Civil tampoco pueden ir a la huelga, sino que todo, igual que las actividades anteriormente mencionadas, deben ir al arbitraje obligatorio, procedimiento que está regulado en el Código de Trabajo. Artículo 4, literal D del Código del Decreto 71-86, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga para Trabajadores del Estado. El derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas queda sujeto a lo que regula la ley específica, Decreto 71-87 del Congreso, y al Código de Trabajo de manera supletoria, con excepción de los servicios públicos esenciales anteriormente indicados, que no se deben de ver afectados y que, según lo regula el propio Decreto 71-86, deben de irse al arbitraje obligatorio. También se puede limitar el ejercicio del derecho de huelga en un estado de excepción. Artículo 138 de la Constitución indica que en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o en casos de calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos, y ahí hace la numeración de los artículos que se pueden limitar. Y específicamente se hace referencia al segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución hace referencia al reconocimiento del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas. Entonces, en un estado de excepción, se puede limitar el ejercicio del derecho de huelga para los trabajadores del Estado, de entidades descentralizadas y también de entidades autónomas. En la Ley de Orden Público se regula específicamente en qué estados de excepción se puede limitar el ejercicio del derecho de huelga. Para esto, tomen nota, por favor, y ustedes lean estos artículos. Artículo 8, numeral 2, y el artículo 13, numeral 8 de la Ley del Orden Público. Por favor, tomen nota y den lectura a esos artículos. Y hagan sus anotaciones en el artículo 138 de la Constitución. También hagan sus anotaciones en el artículo 239 del Código de Trabajo. Y en el artículo 243 también del Código de Trabajo, incluyendo como otra limitación al derecho de huelga. ¿Cuándo termina la huelga? Por la declaratoria de que hace el juez de justicia o injusticia. Es una de las formas en que se da por concluido el conflicto de carácter económico-social que dio origen a la huelga. También por mutuo consentimiento de las partes, a través del arbitraje voluntario o por aceptación expresa de los empleados con relación al reclamo que hayan planteado a través de un allanamiento. Entonces, por mutuo consentimiento puede terminar la huelga a través del arbitraje voluntario o por el allanamiento de los trabajadores. También por disposición de la ley, cuando los trabajadores no hicieron uso del ejercicio del derecho de huelga que les confirió el juez en el plazo de los 20 días, entonces se da por terminada la huelga en este caso y también obligatoriamente deben de ir al arbitraje. Preguntas de estudio ya para finalizar la conferencia del día de hoy. Las mismas que les aparecen en su video 15 minutos. Respuestas igual las encuentran en ese video, en la conferencia de hoy, en los artículos y en las leyes citadas también el día de hoy.
Gracias por su atención a esta conferencia. Espero hayan comprendido los temas que se abordaron el día de hoy. Con este contenido damos por concluido el tema de la institución de la huelga. En la próxima conferencia estaremos abordando el tema del paro, que es la segunda institución que forma parte de las formas de expresión colectiva. Muchas gracias por su atención. El contenido para el segundo examen parcial sería el contenido de la semana 7 a contenido de la semana 11. Gracias por su atención. Que tengan buen fin de semana.